por la venida de Jesús a esta tierra y también el propósito que Dios tenía para ellos en el futuro. Y dice ahí que en dos ocasiones, además de esta, en dos ocasiones más, se veía el interés de los discípulos de destacarse entre ellos. Está, por ejemplo, aquí el caso que está mencionado en San Mateo capítulo en San Lucas capítulo 9 y el versículo 46, hablando siempre de esta misma situación. Dice aquí en San Lucas capítulo 9 y versículo 46. Y dice que nuevamente, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de su corazón, tomó un niño y lo puso junto a sí. Ahí siguió nuevamente el problema de la discusión, ¿quién sería entre ellos el mayor? Y menciona ahí también en el Evangelio, en San Mateo capítulo 22, otra ocasión en que nuevamente los discípulos empezaron con esta misma discusión, con este mismo malentendido. Dice en el San Lucas, el capítulo 22 y los versículos 24 en adelante, dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, si os asigno un reino, por mi Padre me lo asigno a mí. Así que vemos nuevamente la disputa que había entre los discípulos. Y Jesús tuvo que recurrir al ejemplo de los reyes para dar a entender que el que quería ser mayor, ¿qué tenía que hacer? Tenía que servir a los demás. Y tanto llegó a esa tensión entre los discípulos que dice el relato bíblico que la mamá de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y Juan, se acercó una vez a Jesús y le dijo: Señor, yo quiero que mis hijos estén uno a tu derecha y el otro estén a la izquierda, que ellos sobresalgan sobre los demás porque son los mejores. Ellos se han destacado de todos los discípulos, ellos tienen el derecho a estar a tu izquierda y a tu derecha. Y fue una vez la madre que se lo pidió. Y luego dice el relato bíblico que fueron ellos dos que se acercaron a Jesús y le pidieron la misma situación, el mismo pedido. Que ellos estuvieran a su lado, a su derecha, y el otro a su izquierda. Y mira qué es lo que pasó. Vamos a leer un relato porque eso más bien, en vez de los demás discípulos ponerse tranquilos por lo que están escuchando, parece que eso hirvió más la situación y empezaron a reprocharse el uno al otro y a reprochar a los otros dos discípulos. Vamos a leer lo que dice aquí en la Biblia. Vamos a leerlo aquí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10. Capítulo 10 de San Marcos. Vamos a leerlo como que lo dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que te pidiéramos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vino que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis,
y con el bautismo con que yo soy bautizado, ser bautizados. Pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están preparados. Y cuando lo oyeron, los 10, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los 10? Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. A Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros seréis vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Wow, hermano, qué tremendo. Parece que los discípulos se parecían a nosotros. Estaban en discusión entre ellos quién sería el mejor, quién era el que tenía más dinero, quién era el más destacado, quién era el que era más bonito, el más presentable, el que tenía más experiencia, el que tenía el derecho a estar más a la derecha, el que tenía más derecho a estar a la izquierda de Jesús. Y estaban en esa discusión, en ese pleito. Como muchas veces sucede con nosotros aquí en la iglesia. No, que yo quiero ser el primer anciano porque yo fui a la universidad y obtuve un diploma. No, porque yo tengo más dinero, tengo tanto dinero en el banco, yo tengo el derecho de ser aquí el jefe de diácono. Y así estamos en ese pleito, en esas discusiones. Así como estaban los discípulos cuando estaba Jesús presente, imagínense ustedes. Si Jesús presente y los discípulos estaban en esa discusión, imagínense nosotros, que también tenemos esa misma situación y ese mismo problema. Y en ese ambiente de disputa, de discordia, de resentimiento, señalándose el uno al otro, no, que yo soy mejor, que no, que tú eres inferior, no, que yo soy el que tengo la bolsa, yo soy el tesorero, decía Judas, y por eso a mí me corresponde ser el mejor de ustedes. Y viendo a Jesús que ya llegaba al final de su ministerio, viendo que sus discípulos tenían esa cabeza dura y no querían entender que él ha venido a servir, no a ser servido sino para servir, y que ese mismo era el ejemplo que ellos tenían que seguir. Ese era el ambiente que estaba reinando cuando Jesús los invitó a participar de la última Pascua que iba a participar con ellos. Y le dio el ejemplo de lo que debería ser la actitud de todo discípulo de Jesús. En el tiempo que él estaba viviendo, en nuestro tiempo hoy. Y así fue que lo llevó ahí a la Santa Cena, al lugar, al aposento alto. Entraron, se sentaron, todos tranquilitos ahí, esperando que alguien viniera, como era la costumbre en ese tiempo, porque allá no se usaban zapatos cerrados como nosotros. Eran sandalias y andaban caminando todos los pies empolvosos, ¿verdad? Sucios. Era costumbre que alguien, un siervo llegara, y entonces a los invitados se les lavaban los pies a ese siervo, él le encargaba de lavar los pies. Y todos se sentaron tranquilamente ahí en su sillita alrededor de la mesa, esperando a que alguien llegara y empezara a lavar los pies a los discípulos. Y es interesante notar, mire cómo la sierva de Dios dice cómo qué es lo que estaba pasando en ese momento en la mente de los discípulos. Dice aquí en el libro El deseado de toda la gente, hablando de la situación del ambiente, dice aquí en el capítulo 71, un siervo de siervos, ella hablando sobre esto dice: hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Esta contienda continuaba en presencia de Cristo, le apenaba y le hería a Cristo. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón cada uno anhelaba tener el más alto puesto en ese reino. Se habían avalorado a sí mismos y unos a otros, y en vez de considerar más dignos a sus hermanos, cada uno se había puesto en primer lugar.
Y dice que cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. Judas se mantenía al lado de Cristo a la izquierda, Juan estaba a la derecha. Y si había un puesto más alto que los otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo. Y se pensaba que este puesto era al lado de Cristo y Judas era el traidor. Y se había levantado esa otra causa de disensión. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esa ocasión se habían hecho preparativos para ese servicio. La jarra, el hebrío y la toalla estaban ahí, listos para el lavamiento de los pies. Pero no había un siervo presente. Y les tocaba a los discípulos entonces cumplirlo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido de quién sería el mejor, nadie se iba a humillar para que los otros dijeran, no, este es humillante, entonces este no vale la pena, yo no me voy a humillar, por eso soy el mayor. Pero dice aquí, pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconsciente de que les tocaba hacer algo. Por su silencio se negaban a humillarse. Y vienen unas preguntas que son las mismas que Dios nos puede hacer estar diciendo a nosotros. ¿Cómo iba Cristo a llevar a estos pobres almas donde Satanás no pudiese ganar sobre ellos una victoria decisiva? ¿Cómo podría mostrarle que el mero profesar ser discípulo no lo hacían los discípulos? ¿Ni le aseguraba un lugar en su reino? ¿Cómo podía mostrarle que el servicio amante y la verdadera humildad es lo que constituye la verdadera grandeza? ¿Cómo habría de encender el amor en su corazón y habilitarlo para entender lo que anhelaba explicarle? Y entonces, hermanos, Jesús no tuvo más opción que darle el ejemplo que ellos necesitaban ver, necesitaban entender, y que necesitaba Jesús enseñarle para darle una bofetada en la cara a ellos y entender cuál era la misión que como discípulos tenían que hacer. Y según el relato bíblico y según lo que dicen algunos comentadores, ese fue el último llamado que Dios le hizo a Judas, ¿verdad? Cuando le lavó los pies ahí, que tomó el lugar del siervo. Ese fue cuando Jesús le estaba lavando los pies a Judas. Es el último llamado que Dios le hizo a él para ver si él reaccionaba. Pero sabemos que no lo hizo, ¿verdad? Se encerró en su corazón, en su orgullo, y decidió forzar a Jesús. Pensó, según dice la hermana White, dice que él pensó que como Jesús se había humillado como siervo, entonces ya Cristo ya no era digno de ser el Mesías y el rey que ellos estaban esperando que él iba a ser, y que por lo tanto no merecía ser su seguidor. Y por eso decidió con más empeño ir y entregarlo. En el caso contrario de Pedro, ¿verdad? Que para Pedro fue un reproche tan grande que ese maestro que lo había seguido por 3 años y medio y que había mostrado que era el verdadero Mesías, ahora ese se había humillado como siervo, y él que decía ser su servidor, que debía haber ocupado el lugar de Cristo estaba ocupando el lugar de él. Decía, Señor, no, yo no quiero que tú me laves. Ya te has humillado demasiado, ahora tú no vas a hacer eso por mí. Y ustedes dan la respuesta de Cristo, ¿no? Si tú no te lavas, pues no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro tuvo que aceptar que Jesús no lavara no solo sus pies, sino que todo completamente. Y hermanos, ese es el ejemplo de nuestro Señor. Y es el ejemplo que todos nosotros debemos de tomar. A veces no es fácil. Como decía, yo leía la cita desde ahí del palabra de Dios del maestro. El yo de nosotros a veces es demasiado tan grande que no nos permite reconocer al hermano que está a nuestro lado, o el cargo que tiene tal hermano. Y a veces no deseamos humillarnos. Pero como dice la hermana White, debemos decir al Señor,
toma mi yo no puedo dominarlo por mí mismo. Sé tú el que me ayude a dominarlo, porque yo no puedo por mi propia cuenta. Y es interesante, hermano, que cuando Jesús terminó de hacer esto, que fue una bofetada al rostro para cada uno de ellos, ¿verdad? Es interesante que Jesús les dijo a ellos: así como yo lo he hecho, ustedes también lo deben hacer los unos por los otros. Y de allí en adelante este rito de humildad, este rito de lavamiento de pies quedó instituido por Jesús. Y es por eso que la iglesia adventista lo practica. No hay ninguna otra iglesia, aparte de lo que hace el Santo Padre, ¿verdad? Una vez al año, ¿verdad? Nosotros ya es una práctica común que lo hacemos, porque, hermanos, queremos aprender del ejemplo de Jesús. Queremos humillarnos así como Jesús se humilló, y queremos ser humildes así como fue Él humilde. Y es por eso que esta mañana queremos que, con la ayuda de Dios, nosotros pensamos nuestro orgullo, nuestro yo, y vayamos y nos lavemos los pies los unos a los otros. Y cuando Cristo hubo hecho eso a sus discípulos, darle los pies, ya su mente y su corazón estaban más dispuestos entonces a recibir la Santa Cena que Él tenía preparado para ellos en ese momento, la Pascua en ese momento, ¿no? Y eso les ayudó para que pudieran seguir luchando con su carácter, ¿no? Porque sabemos que ellos siguieron luchando aún después del lavamiento de pies y después de la Santa Cena, siguieron luchando con su carácter. Vemos a Pedro que lo negó, vemos a Judas que lo vendió, vemos a Tomás que decía que si no metía la mano, él no lo iba a creer y aceptar de que Jesús había resucitado y que era el Mesías. Y no fue hasta que llegaron al aposento alto allá en Pentecostés, donde se humillaron y realmente ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y pudieron vencer todas esas debilidades de carácter y pudieron ser los hombres y las mujeres dispuestos para ser usados por Dios poderosamente para predicar el Evangelio, que si no fuera sido por eso, hermano, nosotros no hubiéramos conocido este Evangelio. Esos hombres se entregaron en vida, en cuerpo y alma a este Evangelio, como decía la lección, con pasión a esta obra, hicieron lo que tenían que hacer, y por eso que llegó este mensaje hasta nosotros hoy. Y debemos estar agradecidos por esa labor que ellos hicieron, y que deberíamos nosotros continuar, porque sabemos que estamos ya al final de esta obra y nos toca a nosotros terminar la obra que ellos empezaron. Y para eso necesitamos aprender las lecciones que ellos aprendieron en su maestro. Esa lección de humildad, esa lección de entrega, dedicación y de servicio al Señor. Y es por eso que en este momento, hermanos, vamos a proceder al rito de la humildad. Vamos a separarnos. Allá hay un lugar ya preparado para eso, ¿verdad? Se acostumbra que lo hagamos, si hay pareja, que va entre parejas, el esposo al esposo, y si no, un hermano, una hermana, la otra hermana. Y así de esa manera, cuando estemos ahí, lavándonos los pies, le digamos al Señor: Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a aprender esa lección de humildad, de muerte al yo, para que cada día vaya aprendiéndose, Señor, a ser como tú fuiste. Y de esa manera pueda ser el vaso que tú puedas llenar con tu amor y tu poder, y pueda ser útil para ti, para tu obra, para tu iglesia y para la humanidad. Así que, hermanos, vamos a tener una oración antes de dividirnos al rito de humildad, para que el Señor pueda hacer la obra que Él quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Amén. Por eso yo le aconsejo que cuando usted encuentre a la persona, ya sea su esposo, su esposa, o su hermano o su hermana, usted tenga una oración antes de tener el rito de humildad junto con ese hermano, con su esposo, su esposa, y le pida al Señor que le ayude a ser así como Él fue, humilde y sencillo de corazón. Vamos a orar. Dios de los cielos, gracias, Señor, porque